¿Listo? Listo. Vamos a orar porque de verdad que necesitamos el poder de Dios y su Espíritu para que esto pueda confrontarnos y pueda ayudarnos a nosotros a seguir conociendo más de Él y enamorarnos más de Él. Dios, te damos tantas gracias porque tienes tantos medios, Señor, para seguirnos santificando. No nos es fácil, Señor, para muchos de nosotros. Tenemos malos hábitos y tú, siendo un ser invisible, nos invitas a entrar contigo en oración, en palabra, en ayuno, y queremos que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a que nuestro espíritu sea más fuerte, Señor, a dominar la carne. Síguenos santificando solo para ti, Señor, solo todo es para ti, porque queremos que tu reino sea establecido, que más gente conozca de ti, Señor. Te lo rogamos, que seas tú hablando hoy a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estaba orando, hoy vamos a hablar del ayuno. Y este es un tema que cuando yo comencé en el cristianismo, oía que lo mencionaban y ya sabes, empiezas a conocer al Señor Todopoderoso, Omnipotente y es, es muy grande y estás así súper apasionado y qué más, y empiezas a crecer en el discipulado, empiezas a orar, empiezas con la palabra y de repente oyes que hay algo más. No, es que ayuna. Y ¿cómo que ayuno? Y yo empecé a preguntar a varios de mis hermanos y creo que ellos no sabían qué tan mal estaba yo en el tema. O sea, yo de plano no sabía nada, o sea, era cero. Y ellos pensaban que ya tenían una plataforma sobre la cual iban a seguirme hablando sobre este tema, y solo me decían, es que está bien fácil, o sea, para entenderlo, lee Isaías, en Isaías 58, con eso tienes. Y lo leía y yo, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿cómo voy para liberar a los cautivos? Y pues ¿quién está preso? Y cómo, y si el Señor me va a oír, y ese es el ayuno en el cual el Señor se agrada y Él escogió. Y la verdad, por mi poca madurez, yo no lo entendí. Yo tenía muchas ganas de ayunar, entonces no recuerdo si alguna vez lo hice así con la poca información que tenía, pero después que entendí, creo que lo que yo les puedo decir a lo mejor va a ser muy general. Yo los invito a que profundicen, y si profundizan en este tema y aparte lo hacen ayunando, el Señor les va a revelar grandes cosas, y de verdad que lo van a conocer en un nivel sobrenatural. Entonces, vamos a hablar de qué trata este tema. ¿Qué significa ayunar? Cabe mencionar que ayunar y estar hambrientos no son sinónimos. O sea, no es lo mismo. La palabra ayuno viene del griego nestio, que se compone de dos palabras. Ne es un prefijo que significa negación, y estio significa comer. Entonces, si los juntamos es no comer. O sea, ayuno es no comer. A lo largo de la Biblia hay varios ejemplos que hablan de personajes que ayunaron. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a David, y en el Nuevo Testamento Jesús ayunó, sus apóstoles ayunaron, y la iglesia primitiva ayunaba. O sea, era una práctica muy común entre los cristianos. Y quiero recalcarles un punto, que el ayunar no es solo un acto externo. O sea, no es solo un acto físico de, bueno, no como. No, para nada. Sino que cosas pasan, cosas bien poderosas pasan en el mundo espiritual. Según de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, a estos evita. Entonces, no solo busquemos tener la apariencia de que, estoy ayunando y, soy súper espiritual. El Señor no se agrada en eso, y el Señor no se fija en eso. Por eso decía, a esos evita. Y como lo mencionamos, ayunar literalmente significa no comer.
aún así se desprenden 3 tipos de ayuno, que son los que, y estos los podemos estudiar en la Biblia. Primero está el ayuno natural. Mateo 4:2, hablando de Jesús, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué significa ayunar? No comer. Jesús no comió, no probó alimento en 40 días y en 40 noches. Por favor, no empiecen a ayunar, esperen a que termine, porque sí es algo muy fuerte. No sé si les ha pasado que a veces leemos la Biblia y cuando el sentido literal de lo que ahí lees no te agrada, empiezas como que a espiritualizarlo, ¿sí? O sea, el ayuno es no comer y no comió durante 40 días y 40 noches. Y dices, bueno, o sea, no significa que no comió en sí, y empiezas, o sea, sí, no, es que fue más bien una negación del yo y es como ese sacrificio y es, no, o sea, la Biblia dice que no comió. Cuando haces eso, cuando tratas como de espiritualizar de más las cosas, le resta su fuerza, o sea, esa espada le resta su filo y ya no va a cortar, ya no va a tener ese poder que pretendía tener la palabra si la tomáramos literalmente. Con esto, lo que vemos en la Biblia se va a volver así como nebuloso y la verdad deja de tener su aplicación práctica. Hay gente que, por ejemplo, te podría decir, bueno, ayunar no necesariamente significa dejar de comer. Es más bien abstenerse de cualquier otra cosa que impida nuestra comunión con Dios. ¿Está mal lo que acabo de decir? Que si dejo de hacer cosas que impiden mi comunión con Dios, digo, esto está bien. Entonces te lo dicen y es como que, oye, pues tiene sentido. Y empiezas a practicar un ayuno donde ya no ves tele. No, estoy ayunando. O no, simplemente ayunar significa la negación del yo. Cuando no, o sea, ayunar significa no comer. Claro que le puedes incluir estas cosas, donde aparte te vas a abstener de cosas que vayan a estropear esa relación que tú estás buscando con el Señor. Como te digo, en Mateo 4:2, que es el versículo que te acabo de leer, y también lo menciona el Evangelio de Lucas 4:2 también, que menciona el ayuno de Jesús por 40 días y 40 noches. Como su palabra lo dice, se abstuvo de toda clase de comida. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo tuvo hambre. ¿Okay? Y de hecho fue con la comida con lo que Satanás lo tentó, en lo que le dijo, dile a estas rocas que se conviertan en pan. Y que le respondió Jesús, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, la abstinencia de este ayuno natural, que es 0 comida, es solamente alimentos sólidos y líquidos, pero no de agua, ¿sí? Porque nuestro organismo es imposible que sobreviva los 40 días sin tomar líquidos, a menos que sucediera un poder sobrenatural en nosotros. Pero si el Señor, ojo, este ayuno tiene que ser bien dirigido por el Señor. Tienes que estar súper seguro que el Señor te está llevando a realizar este ayuno. Sí, toma agua, porque solamente de lo que te abstienes aquí es de la comida. Después está el ayuno total. Hechos 9:9 menciona el ejemplo de Pablo y dice, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Vámonos, o sea, ahí sí ya nos fuimos. En este tipo de ayuno, la abstinencia no solamente es de comida, sino de bebida, como lo acabamos de ver. Y por lo general no duraba más de 3 días, porque les digo, es imposible que nuestro organismo pueda sobrevivir a este tipo de situaciones. Y tenemos algunos ejemplos. Esdras 10:6 dice, luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado en el destierro. Sí, aquí él solamente pasó la noche sin comer ni beber porque estaba presentando esta
esta angustia, esta tristeza ante el Señor. Y más adelante vamos a ver los propósitos que tiene el ayuno. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos, le está hablando Esther a su tío, ¿sí, verdad? Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Ahí se estaban preparando porque Esther se iba a presentar ante el rey sin que ella fuera llamada, entonces era un big deal, o sea, si te presentabas y el rey no te había llamado, y si no lo aprobaba era cuello. Entonces que esto necesita algo fuerte, necesitamos el poder y la ayuda del Señor. No comamos y no bebamos durante 3 días. Y el ejemplo que les puse de Pablo en Hechos 9:9. Sí existen ayunos totales sobrenaturales. Vemos el primero con Moisés y el segundo con Elías. Estamos hablando primero de Moisés, donde pasó 40 días y 40 noches que él estuvo con el Señor. La primera vez fue cuando el Señor le estaba escribiendo las tablas con los 10 mandamientos. Y el segundo fue inmediatamente después. Está Moisés con el Señor, les está escribiendo las tablas, por 40 días y por 40 noches no come ni bebe. Moisés baja y el pueblo que se hace un becerro de oro. O sea, no aguantaron porque dijeron, no, Moisés ya no va a venir, estábamos mejor antes, vamos a hablarle a los dioses para que nos rescaten y nos den de comer y no sé qué. Y baja y Moisés los ve y se enoja y se duele y tiene un celo por el Señor. Y vámonos, que no come por otros 40 días y 40 noches. No sé si en ese intervalo en lo que bajó se aventó una tortita. Lo desconozco, pero sí vemos este tipo de ayunos sobrenaturales. Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová, que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ay, pero estaba con el Señor. O sea, no, de verdad que se te olvida todo. O sea, estás con el Señor y es todo. O sea, hasta tu organismo está lleno, está completo y no pasa nada. Y Deuteronomio 9:18, después de que pasó este suceso del pueblo que se hizo el becerro de oro, dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no comió? ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver. Después en Elías, después de que, ¿se acuerdan el estudio de Elías que habíamos visto hace unas semanas? Que fue y se acostó y viene el ángel de Jehová y le insiste, oye, come, porque con esto vas a tener la fortaleza de hacer lo que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podía soportar los 40 días y 40 noches siguientes en los que Elías se dirigía al monte de Dios. ¿Se acuerdan? O sea, se comió la torta, Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este ayuno de verdad que tiene que ser guiado por Dios. Al día de hoy se hace, sí creo que se haga. Porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, claro que tiene el poder, claro que levanta personas para interceder de esta manera y no me imagino el poder que con esto debe traer, la libertad que esto debe traer. Y está el ayuno parcial. Daniel 10:3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Más que una abstención total de comida o de bebida, esta es una restricción en la dieta. Muchos conocemos el famoso ayuno de Daniel, donde la alimentación se basa en legumbres y agua. Hay algunos que le podemos meter fruta, un poquito de verduras, pero, o sea, fuera carnes, fuera todo manjar delicioso a nosotros. Daniel y sus compañeros lo hicieron en este entonces cuando asistían en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué?
porque ahí no comían la carne ni el vino que le ofrecían, que les daban a comer, porque esta carne y este vino estaba ofrecido a los dioses y ellos no querían contaminarse. Primero lo probaron, los estuvieron probando los soldados a ellos por 10 días porque no creían que fueran a gozar de una buena salud. Dijo, no hombre, si nada más te me estás alimentando con esto, te va a ir mal, mejor vamos a hacerlo por 10 días para ver cómo estás. Después de esto, fíjate, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel 1:15. Este tipo de ayuno es sumamente saludable. Y porque es muy saludable, mucha gente aún no cristiana lo sigue. Cabe mencionar que ni este ayuno ni los otros ayunos se enfocan en lo físico. Sí, como les digo, tiene esos beneficios, pero no lo estamos buscando por eso. Juan el Bautista, pues era su comida del día a día. Él era alimentado por langostas y miel silvestre. Y este tipo de ayuno es ideal para personas mayores o personas que por su salud física no lo pueden hacer. Hay personas que de verdad no pueden quitarse de ninguna comida, por ejemplo, personas diabéticas, que de verdad les va mal físicamente si no prueban sus 5 alimentos. Entonces, oye, pero es que yo tengo ganas de ayunar. Genial, está esta opción y está en la Biblia. Entonces, adelante. Y hasta cierto punto para personas nuevos cristianos, oye, pues quiero ahora sí que aventurarme en el poder del ayuno, puedes iniciar con esto. Pero si eres una persona sumamente saludable, cero. ¿A quién está dirigida esta práctica? ¿A los pastores y a los evangelistas y a los apóstoles? Mateo 6 está hablando a los cristianos, está hablando a Jesús y te hace los ejemplos de cómo debes actuar o cuál debe de ser tu motivación para cuando oras, para cuando das limosna o ofrenda, para cuando ayudas o para cuando ayunas, ¿sí? Jesús no está diciendo, bueno, si oras, hazlo de la siguiente manera. Si acaso vas a dar limosna, nada más fíjate en hacerlo así y así. Y para aquellos que vayan a ayunar, hágalo así, y así. No, o sea, Jesús ya estaba asumiendo que ibas a orar, que ibas a dar limosna y que ibas a ayunar. Cuando ores y cuando ayunes, hazlo de la siguiente manera. En la Gran Comisión sabemos que es para todos los seguidores de Cristo. Aquí se nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Enséñalen que guarden todas las cosas que he mandado. Y el ayuno fue uno de ellos. Esto lo vemos en Mateo 28:19. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ayunar? Si nosotros ayunamos, Dios no se va a hacer más grande o se va a hacer más santo, porque Él ya lo es. De hecho, Él no es el más santo, Él es el santo. Él no es el que tiene más poder, sino que Él es el todopoderoso. Él es Dios, es el único que existe, el más grande. Entonces, Dios tiene una visión, Él tiene una meta, que es que su reino sea establecido aquí en la tierra. Nosotros lo conocemos. Todo lo que hacemos como cristianos se mueve o debería ser movido por esta misma visión. Si nosotros adoptamos la visión del Señor y de hecho es a partir de su visión que se desprende el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra. El Señor nos ha creado para que vivamos una eternidad con Él. O sea, me encanta que nacimos y se nos dio la oportunidad de conocerlo y vivir bajo esa esperanza que Él nos dio, donde Él dice que tenemos la esperanza de que no va a haber más llanto, de que no va a haber más tristeza y que todos los santos del Señor vamos a vivir por siempre con Él. Somos seres inmortales, o sea, de verdad que vamos a pasar una eternidad con Él. Y el simple hecho de que nazcas es porque Dios te está dando la oportunidad de, Él te extiende su mano y te dice, ven, para esto te creé, para que estés conmigo. Y hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente que no lo conoce, lo sabemos perfectamente. Y el ayuno
es una herramienta eficaz para que el cristiano madure, para que el cristiano se santifique y pueda trabajar bajo esa visión y ese propósito que Dios le dio, y que dos cosas sucedan: que el reino de Dios se establecido en esta tierra y que el reino de Dios se establecido en más personas. Entonces, el ayuno ha sido un medio tan poderoso y tan hermoso que el Señor ha puesto para que nosotros, ahora sí que con más power, podamos seguir construyendo para la obra de Dios. ¿Cuándo ayunar? Bueno, Mateo 9:15 dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Sí, Jesús sabía y nos estaba mandando, van a ayunar. ¿Cuándo? Cuando el esposo les sea quitado. Aquí hay un poquito de controversia sobre este tema. Jesús le estaba respondiendo a los discípulos de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento era un mandamiento, era algo que ellos debían hacer, el ayunar. Entonces, vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dice: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, así como nosotros. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ayunar? Ojo, sus discípulos sí pasaron hambre y Jesús pasó hambre, pero era porque, oye, estaban en la chamba y lo traían de aquí para acá y iban a un lugar y iba toda la gente y el Señor empezaba a predicar, empezaban a sanar, empezaban a liberar, etc. Sí pasaban hambre, pero no necesariamente estaban ayunando. Salvo cuando Jesús empezó su ministerio, que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Mientras que Jesús estaba con ellos, era un tiempo de alegría, era un tiempo de regocijo. ¿Por qué? Porque el Mesías había llegado a cumplir lo que la ley había dicho, a cumplir con lo que la ley exigía y nos hacía libres de la paga del pecado al ponerlo a Él en la cruz. Entonces, ¿cómo vas a estar de luto? ¿Cómo vas a estar de tristeza? ¿Por qué? 3,000, 4,000 años estuvieron esperando al Mesías. No me imagino la gente que tuvo esa revelación de que Él era el Mesías, o sea, verlo caminando sobre esta tierra como cualquier otra persona. No me imagino, y era un tiempo de verdad de gozo, donde no, ahorita no podemos abstenernos de eso, estamos festejando con el Señor. ¿Cuándo les va a ser quitado? ¿A qué periodo de tiempo se refería cuando dice que el esposo les ha quitado? Pudiéramos pensar que serían los 3 días en los que transcurrieron mientras Jesús muere y luego resucita. Eso ya les será quitado, pero pues luego vivió y ya vino otra vez. Esta teoría se puede rebatir muy fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos, en la Biblia no menciona que en esos 3 días los discípulos ayunaron. Sí menciona que estaban tristes, algunos estaban súper arrepentidos por cómo habían reaccionado, pero no menciona que los discípulos hubieran ayunado. Aparte de que en las ocasiones donde Jesús se apareció después, cuando ya resucitó, Jesús les preguntó: ¿tienen algo de comer? Y ellos le ofrecieron un pescado asado. No era como que: ay, Señor, es que estábamos ayunando, pero ahora sí, vamos a pescar y vamos a seguir con nuestra vida normal porque ya estamos otra vez de regocijo. Entonces aquí tú resucitaste, claro, viva, Él resucitó y ahorita Dios está vivo, Jesús está vivo. Los discípulos entendían que el periodo de su ausencia es el que abarca esta era, donde Jesús ascendió al Padre y esta es su segunda venida. Ahorita desde que Jesús asciende y esta es su segunda venida. Como prueba, vemos que fue después de esta ascensión. Jesús estuvo aquí después de que resucitó, algunos días con los discípulos, se aparecía por aquí, se aparecía por allá, no en espíritu, físicamente Jesús estaba. Entonces otra vez asciende al Padre y es este periodo donde se nos mandó a ayunar. ¿Cómo sabemos? Porque lo vemos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, menciona que estaban ayunando. Entonces, ¿cuándo es el momento? Ahora es el momento para ayunar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga otra vez, porque va a venir y otra vez vamos a estar súper alegres y ya con Él
para siempre, por toda la eternidad. De hecho, vamos a comer súper rico ahí con Él en las bodas, y no me imagino. El ayuno es un medio señalado por Dios para que pueda fluir su gracia, para que fluya su poder. Y para que fluya ese poder tenemos que reparar los canales. Nosotros somos los canales. Y a veces estamos tan descompuestos y tenemos tantas fugas que el Señor quiere mostrar toda la sanidad, el Señor quiere mostrar toda la revelación. Pero como venimos de un estado pecaminoso, estamos chuecos, estamos rotos y no fluye, y estamos inmaduros y chin, ¿no? Claro que el Señor es como que chin, no, o sea, el Señor como quiera lo va a hacer. Pero el ayuno es un medio donde los canales se van a reparar. Con el ayuno nos preparamos para su venida. Solo imagina que esta iglesia, y ojo, por iglesia no estoy hablando de minas, sino que el cuerpo de Cristo que ahora vive en el mundo, sea el que ayuna y que ora, y que sea el que escuche el emocionante clamor: aquí viene el esposo. Imagínate. Las lágrimas serán enjuagadas y el ayuno será seguido por festejos de la cena en las bodas del Cordero. Preparémonos para la venida del Señor. Y tanto en el ayuno, para cualquier otra cosa que hagamos para el Señor, tu ministerio, predicar, evangelizar, ayudar a los pobres, siempre que nuestro motivo sea el Señor. Yo les voy a mencionar varios propósitos que tiene el ayuno y son bien fuertes. O sea, con el ayuno recibes poder, con el ayuno tienes revelación, con el ayuno tienes sanidad física, con el ayuno puedes liberar a los cautivos. Pero no olvidemos que lo más importante es el motivo. Como les digo, para el ayuno, como para todo lo demás que hagas en el Señor, ¿qué te mueve a hacerlo? El que diga, oye, es que esa persona siempre ayuna, o hay tanto que se humilla para el Señor. ¿Es eso lo que nos mueve? Mejor que nadie se entere, así como decía Jesús. No, o sea, tú bien bonito y bien peinado y bien perfumado, y ¿qué pasa? No, nada. Pero el Señor sabe que estás ayunando, el Señor sabe que te estás humillando. Por favor, porque si no, va a ser en vano. O sea, para el Señor eso no cuenta. Que no sea para que te vean lo espiritual que eres, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Fíjate, Isaías 58:3, te digo, en el Antiguo Testamento se ayunaba, era un mandato del Señor también ahí. Y fíjate lo que le dicen al Señor: hemos ayunado delante de ti, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. ¿Quieres que te vean? Ahí está tu recompensa. ¿Quieres que, para glorificarte a ti mismo? Ahí está tu recompensa. Pero conmigo no vas a resolver nada. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor. El ayuno que Dios quiere está dedicado para ministrarle, para honrarle, para exaltarle. Nos estamos dando a Dios con el ayuno. Nos damos en cuerpo, nos damos en espíritu. Y fíjate para qué es el ayuno. Primero tenemos que ayudar por santidad. Salmos 69:10 dice el salmista: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Fíjate, la santidad en la santidad sobreabunda la humildad. O sea, un santo de verdad que es una persona humilde. Detrás de muchos de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos, de nuestro mal temperamento, detrás de ese conflicto de personalidades, la lucha, la división, reposa el orgullo en el corazón humano. Entonces, si quieres ser santo, de las primeras y más grandes cosas que nos tenemos que quitar es el orgullo. Entonces, a ver, estamos hablando del ayuno, o sea, ¿cómo puede el ayuno ayudarme en esta situación? Fíjate que el orgullo y un estómago satisfecho son muy, muy buenos amigos. Sodoma, Ezequiel 16:49, dice: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Te voy a poner otro ejemplo.
Deuteronomio 8 del 2 al 3. Aquí se sabía que estamos asumiendo más bien que el orgullo y el estómago satisfecho serían de tropiezo para la santidad del pueblo de Dios. Dios los va preparando de esta manera para cuando entraran a la tierra prometida. Fíjate, cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, dice en Deuteronomio: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Está bien padre si el Señor te promete en esta ocasión la tierra prometida donde fluyen la leche y la miel. ¡Vamos! Pero dijo el Señor: déjalos pruebo para qué es lo que les está moviendo en verdad en su corazón. Que van a tener que comer, que van a estar a gusto, que ya no van a estar como esclavos. Déjalos pongo a prueba. Y el Señor los humilló. ¿Cómo te humilló? Comida. Claro, lo estaban alimentando con maná, pero la gente se cansó. ¿Y cómo reaccionó? Uy, estábamos mejor allá, no bateábamos con la comida, tan siquiera nos daban carne. Eso es lo que hay en tu corazón. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Después de este tiempo de disciplina y de preparación que el Señor les da, todavía les advierte: en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Ahí, cuando ya no batalles con la comida, cuando ya no batalles con la provisión, ten cuidado, porque te vas a volver orgulloso y te vas a olvidar de mí. ¿Y qué pasó? Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Fíjate, una vez que comiste, qué grave, ¿no? Esto está en Oseas 13:6, porque a pesar de la advertencia, eso fue lo que ocurrió. El pueblo otra vez se olvidó. Después de que comió, después de que tenía todo lo que quería. El ayuno es una disciplina del cuerpo que tiende a humillar el alma. Esdras 8:21 dice: allí junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Para este proceso de santificación es bien indispensable sentir el pesar por el pecado personal. Y créeme que el ayuno lo facilita bastante, porque te humilla, o sea, de verdad te humilla. Y yendo más allá de nuestros pecados, que es un gran paso, Dios también quiere conducirnos a ser movidos por su espíritu y llorar por los pecados de la iglesia. Es más, todavía más allá, llorar por los pecados de la nación. Ezequiel capítulo 9, en el versículo 4 al 6, vemos cómo los hombres gemían y clamaban a causa de las abominaciones que estaban pasando en Jerusalén. Vieron todo lo que estaba sucediendo y era ¡au! O sea, y a causa de esto se salvaron del juicio que venía por tales pecados. ¿Qué muestra esto para el Señor? O sea, ¿qué es lo que ve el Señor cuando ve a una persona que está ayunando así, afligiendo su alma, dándose todo por el Señor? ¿Qué tanto que lo hace mover esas cosas poderosas? Es increíble, o sea, te salva del juicio. Este tipo de ayuno de santificación también es un ayuno que sirve para consagrarte al Señor, para entregarte al Señor, donde le demuestras cuál es tu motivo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los 40 días y 40 noches que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio públicamente. Fue preparado, fue tentado por Satanás. Con el ayuno reafirmamos nuestra determinación de hacer la voluntad del Señor. Así también tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé para su ministerio apostólico. Entonces, el ayuno te ayuda para santificarte, te ayuda bastante para santificarte. También el ayuno tiene otro propósito,
Con el ayuno tú puedes ser oído en lo alto. Tú puedes ser oído por el Señor. No digo que sea la única, el único medio por el que el Señor te va a oír, que tengas que ayunar. No, pero es poderoso. Esdras 8:23 dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. En Isaías 58, este capítulo que habla sobre el ayuno, vemos cómo el pueblo estaba lleno de formalismo, estaba lleno de hipocresía, antes que un corazón realmente dado al Señor. Sí, o sea, sus motivos eran ellos estaban ensimismados. El Señor, ahora sí que lo dejaron fuera y todavía le reclamaban: o sea, estamos aquí súper afligidos y tú ni nos ves. Tanto así que Él les dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entendiendo que el ayuno tiene esto como finalidad. No ayunes, dice, como lo estaban haciendo el pueblo de Jehová. Ayuna bien, ayuna como yo quiero, para que seas oído en lo alto. Entonces leemos esto y es interesante. O sea, el Señor me va a oír si ayuno. Vamos a seguir leyendo. Dios describe cómo es el ayuno que escogió y dice en Isaías 58:9. O sea, él empieza a decirlo con el ayuno verdadero es esto y esto y esto. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Pues yo quiero ayunar de la manera correcta. El Señor me va a oír. Dios está presto a inclinar su oído y prestar atención al que ora con ayuno. Démonos al Señor, o sea, demostrémonos que, Señor, no me voy a mover. O sea, de verdad estoy intercediendo por esa persona. Me duele esa persona. Mira, me estoy dando, me estoy humillando. O sea, ve, Señor, me duele, me aflijo, me pesa. No es cualquier cosa como que, sí, ya oré por ti, 2 minutos y bye. ¿En verdad te estás interesando por esa petición? ¿En verdad nos estamos interesando por la gente, por la iglesia, por nuestro pecado? ¿Te ha pasado que oras y oras por una situación y como que no hay respuesta? Dios dice en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Yo a Dios le demuestro que estoy dispuesta a buscarlo con todo mi corazón, si estoy dispuesta a dejar de lado los apetitos del cuerpo y así concentrarme en la oración. Esto es una prueba de que se tiene una firme intención de que estamos buscando a Dios con todo corazón y que de verdad se está buscando que conteste. Como les digo, no es cualquier cosa, es que Señor, estoy bateando con este pecado, pues me ayudas, sobres. No, o sea, Señor, me duele y me duele porque es algo que a ti no te agrada. ¿Qué hago? No hay veces que les pasa que se te acaban las palabras con el Señor y, ay, Señor, o sea, ¿qué hago? Es que te amo tanto, pero batallo. O sea, con esto le estás demostrando, Señor, de verdad me duele. O sea, ve, o sea, estoy listo para sacrificar cualquier cosa para el Señor. Y no es como cuando estábamos chiquitos de, no voy a respirar hasta que me compren mis papitas. O sea, no, el Señor no busca eso. Joel 2:12 dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Demuéstrale que en verdad te duele, que en verdad te quieres santificar. Demuéstrale que de verdad esa oración es importante. O sea, de verdad, Señor, esta oración, por favor, atiéndela. Haz tu voluntad. Yo no voy a cambiar tu decisión ni nada. Pero, ve, Señor, me duelo por esto. Si oras con ayuno, estás indicando que de verdad estás siendo sincero. O sea, si una oración de verdad te importa, haces hasta lo imposible. Le estás demostrando al Señor de que no te harás por vencido y no te rendirás hasta recibir su bendición. ¿Cómo? Utilizando un medio divinamente señalado por el Señor para ser oído en lo alto. Es que el Señor me respondió. Vamos a volver al primer punto. ¿Cuál fue tu motivo? El Señor conoce nuestro motivo. Es más, está mejor que nosotros. El libro de Jueces, capítulo 20, vemos cómo los benjaminitas habían cometido un delito terrible. Entonces Dios mandó a otras tribus de Israel contra ellos.
fueron derrotados en 2 ocasiones a pesar de que estaban orando. Ellos oraron, la segunda vez oraron y lloraron delante de Jehová, pero la tercera vez incluyeron el ayuno. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria. No por nada creo que esté esta historia relatada de esta manera en la Biblia. ¿Para qué puedo ayunar también? Vamos a ayunar para la liberación de los cautivos. Sabemos que al día de hoy, bueno, al menos en nuestro entorno, sé que sí hay esclavos, pero en nuestro entorno es pues, como que liberar a los cautivos. Aquí nadie es esclavo de nadie. Vamos a hablar más que nada de lo espiritual, de lo que está pasando con cada quien dentro. Isaías 58:6 dice: el ayuno que he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. El ayuno no es para que te sientas esclavo, sino para que te sientas libre. El ayuno no es para oprimirte, o sea, es para liberarte. Y como les digo, hoy nuestras cadenas no son de acero. Más bien, como lo dice, son argollas invisibles de maldad. La opresión ya no es social, ahora la opresión es espiritual. ¿Y quién de nosotros no lo ha sentido? Y hay gente que no sabe cómo liberarse de eso. Hay una persona que me decía: es que Mili, o sea, yo me compartiste y entiendo la salvación y es que yo quiero hacer eso, pero no puedo. O sea, el Señor me permitió ver espiritualmente lo que estaba pasando. Estaba encadenado. Y es como si esta persona, o sea, quisiera seguir al Señor, pero no puede. O sea, no puede. El enemigo lo tiene atado. A eso se refiere, con que liberemos a los cautivos. La gente a nuestro alrededor está siendo perturbada, es atada por sus pecados, por sus malos hábitos y no pueden librarse. Lloran frustrados, se sienten impotentes para romper las cadenas y oran lo mejor que saben para ser liberados. La opresión puede venir por malos hábitos. Sí, no es así como que, oye, es que he sido un santo toda su vida y mira, ha sido oprimido. Hay muchas cosas, por favor vean el estudio de perturbación y opresión, maldiciones, herencias, etc. Pero a veces que la opresión también puede venir por hábitos como el alcohol, drogas, deseo sexual, prácticas como ocultismo o sentimientos como el temor, celos, resentimientos. El evangelio que nosotros predicamos debe de ser completo. Sí, sabemos que por la cruz de Cristo somos salvos. O sea, ves al Señor, ves lo que hizo por ti, lo aceptas como tu Salvador y en ese momento tú pasas de las tinieblas a la luz. Es un hecho. Tenemos el perdón de pecados, pero esos grilletes invisibles que apresan ese pecado no se abren. Fíjate, Jesús liberó a los cautivos y tenemos el caso de un hombre endemoniado donde Jesús no le dijo: tus pecados son perdonados. Si Jesús le hubiera dicho eso, la persona hubiera sido cautiva y oprimida por esas fuerzas espirituales. No, con una palabra echó fuera al demonio. Tenemos otro caso en la sinagoga con la mujer que había sido atada por Satanás 18 años, que no se podía enderezar. Las palabras de Jesús no fueron: tu fe te ha salvado. No, lo que le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. La hizo libre de esa opresión. Eso está en Lucas 13:12. Y Cristo mandó a los discípulos a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el Mesías había llegado y que ahora somos libres, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Práctica que al día de hoy muchas iglesias ya no hacen. Para poder discernir y liberar, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Aparte de saber usar esta arma del ayuno que el Señor ha puesto para soltar estas argollas, estas ligaduras que el enemigo tiene. Satanás no va a soltar su garra a los espíritus y almas, mentes y cuerpos de los hombres a menos de que se vea forzado. Aparte de tener que arrepentirse la persona, aparte de que esa persona va a tener que cerrar puertas, aparte de que esa persona va a tener que romper maldiciones,
Un ayuno hecho bajo la guía divina va a fortalecer tanto todo el trabajo, va a fortalecer al intercesor y a mantener presión hasta que el enemigo se vea forzado a soltar las garras. Otro propósito del ayuno es para recibir revelación. ¿Está bien en tiempo? Ok. Recibir revelación. ¿Cuántos no queremos revelación? Daniel 9, del 2 al 3 y 21 y 22. Dice, yo Daniel volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno. O sea, Daniel se puso a buscarlo con todo. Daniel quería conocer los misterios del Señor. ¿De verdad quieres conocer los misterios del Señor? Pues el Señor no te va a hablar de, ok, Señor, dímelo todo. No, o sea, búscalo, que vea tus intenciones. Y después dice, Gabriel habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Demuéstrale al Señor tus ganas, o sea, con oración, con ayuno. Dios siempre ha estado dispuesto a manifestar lo que Él es, a manifestar todo su conocimiento, su sabiduría, a manifestar su presencia, a declarar sus pensamientos. Joel dice, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios es el más dispuesto. Háganlo, profeticen. Necesito que ustedes trabajen sobre mi visión. La tierra debe de estar llena. El reino debe llegar a esta tierra, que esté llena de mi gloria. Pero muchos de nosotros no estamos preparados. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere mostrarte todo lo que Él es. Los hombres que vemos en la Biblia que tuvieron estos grandes revelaciones, un Juan, un Daniel, eran personas que de verdad se entregaron al Señor. O sea, ya no sé qué palabra usa para decirte, o sea, se entregaron al Señor, se dieron todo. Esas son las personas que el Señor usa para revelar todo. El Señor todavía tiene muchas cosas que revelar al día de hoy. Hay gente preparada, hay gente que aún no. Estemos preparados, el Señor necesita muchos obreros. Y más ahorita como está el mundo, así de terrible, así más se necesita el poder y la palabra del Señor. Importante, el recibir un sueño o una visión o oír voces, hay que ver si es del Señor, ¿ok? Porque sí, Satanás lo puede utilizar. Esta persona quiere recibir algo espiritual y se mete. Sí, se puede meter. Sí, puede engañarte y vas a decir, es que es del Señor, porque estuve ayunando y estuve orando. Y empiezan cosas que, es que vi a Dios y me dijo que... 1 Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vamos a saber? Si habla la palabra. Si sabe que Jesús es el Mesías y que hoy vive y que resucitó y que la salvación es por fe y toda la doctrina básica que ya sabemos. Si va conforme a esto, es de Dios. Porque religiones no cristianas saben que hay que está muy vinculado el practicar el ayuno y recibir revelaciones. No es nada más de los cristianos. Ellos se la copiaron. El budismo, el hinduismo, confucianismo, islamismo practican el ayuno. ¿Por qué? Porque saben el poder que tiene para estar más sensible al mundo espiritual. Entonces por eso hay que probar los espíritus, hay que probar esa revelación o ese sueño que tuviste. Y esos son algunos de los, yo creo, muchos propósitos que tiene el ayuno, pero entren y que Dios se los revele. Ahora, muy importante, ¿cómo me puedo ver más espiritual? ¿Cómo le puedo agradar más al Señor? ¿Qué crees que Dios prefiere, el ayuno o los frutos del Espíritu?
Les voy a leer Isaías, el famoso capítulo que les he estado mencionando, del versículo 2 al 5. Fíjate cómo les habla el Señor. Dice: se hacen piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? O sea, de santos y de frutos del Espíritu estaban bye. O sea, se seguían peleando, seguían oprimiendo al esclavo. Ay, pero estamos ayunando, Señor, y no nos respondes. Y nosotros nos estamos afligiendo y tú no haces nada. El ayuno es uno de los medios por los que uno llega a dominar la carne y a fluir en el Espíritu. El ayuno nos enseña por medio de la práctica a someter los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de una naturaleza pecaminosa, carnal, diabólica también dice la Biblia. Antes del Señor y antes de que su Espíritu viniera a morar sobre nosotros, éramos esclavos del pecado. Es por eso que en ese entonces se nos dificultaba tanto dejar malos hábitos. Era fácil y veíamos normal hacer las cosas que no agradan a Dios, porque no teníamos a su Espíritu viviendo en nosotros, éramos esclavos del pecado. Gálatas 5:19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame decirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Al cuerpo hay que dominarlo, ¿sí? El hecho de que ya seas cristiano no significa que, sí, para Dios ya eres un santo, pero aquí en la tierra tenemos que representarlo bien y hay que santificarnos. La santificación es un proceso. De un día a otro no vas a dejar tus malos hábitos. Entonces, es una lucha bien fuerte porque lo hemos estado practicando por ¿cuántos años? Entonces, ¿cómo le hago? O sea, yo tiendo a todo esto que acabas de leer. ¿Cómo le hago? Domina la carne y haz que el Espíritu fluya. Fíjate cómo lo hacía Pablo. Dice 1 Corintios 9:27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. O sea, aquí. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Al cuerpo se le dice, aquí. Tú tienes que decidir y estar por encima de lo que tu cuerpo quiere. Porque eso se hace cuando el Espíritu fluye, cuando el Espíritu está más arriba que los deseos que la carne. Porque si la carne ya te hizo garras por aquí y por allá, y ahí va tu cuerpo, y sigues con tus celos, con tu pelea, y fluye la carne. Entonces, ojo, ahorita que menciona Pablo que él golpeaba su cuerpo, cómo lo dominaba, no son sacrificios, sí que te estés autoflagelando y hacer esos sacrificios como que te humilles al Señor haciendo esos actos. No hay que confundirlo con sacrificios que vemos a nuestro alrededor, con los que se busca agradar a Dios, donde por más humillado que te veas, eres más espiritual. Gente golpea su carne, literal, porque dicen que la carne, o sea, como es pecaminosa, o sea, por siempre va a ser pecaminosa, y sabemos que Dios redime todo, o sea, y no por eso vas a golpearla de esa manera. Gente la golpea literal y sangre literal. Entonces no nos confundamos con eso. Lo poderoso del ayuno que agrada a Dios es que estemos cerca de Él, o sea, acercarnos a Dios al mismo tiempo que Él nos va a santificar, nos va a dar revelación, vamos a liberar a los cautivos y vamos a honrar y a glorificar a Cristo.
Tenemos como tarea santificarnos para Él, porque Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha. Por lo tanto, fortalezcamos el espíritu. Que la carne no sea la que fluya en cada uno de nosotros, con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestros hábitos. Que fluya el espíritu. Todo lo contrario a lo que les acabo de leer. ¿Qué es todo lo contrario? Gálatas 5, 22 al 23. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces en ti está fluyendo la carne, está fluyendo el espíritu. No, pues está fluyendo la carne. Porque hay pereza, porque hay borracheras, porque hay celos, porque domínala, ayuna, santifícate para el Señor. Ya no andes ante esos placeres. Por eso es padrísimo el ayuno para la santificación. Y para terminar, oye, si no ayuno, soy mal cristiano. Hay que entender que para empezar, el ayuno no te hace cristiano. Entender y conocer la cruz de Cristo sí te hace cristiano. Sabemos que sin Él estamos, como les digo, dominados de la carne, que nos lleva a una muerte física y una muerte espiritual. Muerte, como bien sabemos, es separación. La muerte espiritual está hablando de una separación de nosotros con Dios, que es nuestra fuente. Es una separación por siempre. Entonces, es hoy, como les decía al principio, cuando Él se acerca y nos extiende este regalo de la vida eterna con Él. Romanos 6:3 dice que la paga del pecado es muerte. Sí, muerte física, pero también la muerte espiritual, que es lo que ahorita le está diciendo. Entonces, pecaste una vez, vas a estar separado de Dios toda la vida. Y después de esta vida física, nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos la oportunidad de vivir en el entorno físico. Pero antes que nada, somos seres espirituales. Entonces, ya moriste en este entorno físico, ¿qué pasó, mi chavo? O sea, vas a estar separado del Señor por una eternidad. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Estás vivo y respiras, has pecado. Porque la Biblia no se equivoca. Entonces, esto te pone en una situación realmente grave. Ya pecaste y ahora conoces cuál es la condena. Pero Dios, en su gran amor, que de verdad no merecíamos, Él decidió pagar tu pecado. Es por eso que Jesús vino a morir. A veces ya se nos hace, lo oyes por aquí y por allá, de que Jesús vino a pagar tus pecados y Jesús te ama. Entiende eso. Entiende por qué Jesús murió, no nada más para que se viera romántico y tuviéramos algo de qué hablar. El hecho de que Él muriera en esa cruz no fue coincidencia. Es más, ni siquiera fue un plan de Satanás. Más bien, siempre fue el plan de Dios. Y Dios utilizó al diablo para que se pudiera llevar a cabo. Tu deuda está pagada. Es tu decisión aceptar su regalo en ese momento y saber dónde vas a pasar el resto de tu vida. Si en las tinieblas o en la luz del reino. Entonces, si tú nunca te has entregado al Señor, yo te invito a que hoy lo hagas. O sea, ahora sí que, ¿cuándo es el día? El día es hoy. Hoy, mientras estás aquí y aún tienes la oportunidad de decidir. Entonces, ¿cómo hago esto? Solamente entiende lo que te acabo de decir. Estás condenado porque has pecado y eso no le agrada a Dios. Y Jesús ya lo pagó. O sea, de verdad que si tú entiendes esto y sabes tus pecados que estás cargando y que se ha venido una factura enorme, clávale en esa cruz con una simple oración donde, si quieres, yo te guío y dile: Señor, ahora he visto mi pecado, ahora reconozco que he hecho cosas que no te agradan y te pido perdón. No merezco que tú hayas pagado eso, pero ya lo hiciste.
y no quisiera que la cruz fuera en vano en mi vida. Así que yo te pido que me perdones y que esos pecados, Señor, los claves en tu cruz para que yo pueda tener una vida eterna contigo. Yo quiero estar contigo. Perdóname, por favor, y ayúdame a seguir creyendo en ti y a seguirme santificando para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ayunar no te hace cristiano, pero ayudar te va a ayudar a seguirle agradando a Dios, porque si no, la carne te va a dominar y de repente volteas y ya ni siquiera la Biblia estás leyendo. ¿Por qué? Porque no fluye el Espíritu, ese Espíritu que te dice, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Cada cuándo hacerlo, pues ahí sí que ya es decisión de cada quien. No sé, yo puedo hacerte una recomendación donde podrías ayunar, a lo mejor este ayuno que es parcial, que es el que le digo que es el ayuno de Daniel, puedes hacerlo por 2-3 días cada mes. Oye, pero después yo quiero un ayuno más fuerte, o sea, un ayuno total, un ayuno natural. A lo mejor no de 40 días, pero oye, un día que no comí pan, sí puedes tomar agua, o si no, es tu decisión. Pero acuérdate, no sirve de nada si tus motivos son los incorrectos, y ese tiempo dedícalo a alimentarte de la palabra del Señor. Alimenta tu espíritu. Puedes hacerlo cada 3-6 meses. Ahora sí que para eso no hay mandamiento de que cada tanto, pero procuremos ayunar, que lo hagamos un hábito todos nosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor, tus enseñanzas son increíbles, tu palabra es increíble y tú eres hermoso. Gracias porque, sabiendo que somos de naturaleza pecaminosa, pusiste tantos medios, Señor, para poder santificarnos, para que tú nos oigas, para que tú nos liberes, y te damos gracias por esta herramienta que nos has dado, y síguenos enseñando a utilizarlo de la manera correcta, de una manera que a ti te agrade, de una manera que funcione, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.